oscuridad, la fe es la luz. En este programa sembramos la cruz, las palabras sagradas, nuestra guía, sembrando vida día tras día. Uniendo las almas en un solo orar, con el amor divino podemos sanar. Semillas de esperanza vamos a regar, en la tierra fértil su amor brotará, sembrando vida con amor y fe, transformando corazones como un río de paz. En este programa juntos brindaremos el mensaje eterno que Dios nos entrega. Y en este programa juntos brindaremos el mensaje eterno que Dios nos entrega. Muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros en el programa Sembrando Vida con la Palabra de Dios. Soy Lupita Villaluz y bueno, hoy tengo una invitada que me da muchísimo gusto presentarle. Ella es la licenciada Sara Franco. Bienvenida, Sara. Muchas gracias por la invitación, Lupita. Muchas gracias que me permita estar aquí trayendo buenas noticias. Excelente. Ella viene a compartirnos, quiero platicarle un poquito de ella. Es una licenciada en psicología, tiene maestría En seguridad ciudadana. Seguridad Ciudadana. Y bueno, ella da conferencias, es una conferencista internacional, pero además da consejería extraordinaria. Cuando usted requiera consejería, con mucho gusto. Nada más que tiene que sacar cita con mucho tiempo porque está saturada. Gloria a Dios. Y además acaba de escribir su primer libro de muchos que Dios le va a conceder. Y este libro les ayuda a todas las mamás. Amadas mujeres que nos escuchan, padres que nos escuchan, yo los invito a que se queden en el programa porque hoy van a recibir una bendición muy especial de parte de Dios. Recuerde que los niños a veces tienen algún problemita de confusión en su identidad y este libro le ayuda a las mamás para que puedan entender a sus hijas y guiarlas de una manera correcta. Así que es un libro que nació en el corazón de Dios y que fue inspirado de Dios hacia Sara para que les comparta de qué se trata este libro. Vamos a iniciar el programa y Sara, gracias por estar con nosotros. Es un gusto tenerla aquí en este programa. Y quiero preguntarle primero que nada, ¿qué fue lo que motivó escribir este libro? Fíjese, hermana, que quiero comenzar comentando que la elaboración del libro surge de la práctica terapéutica o psicológica. Tengo, gracias a Dios, ya 19 años en la práctica de terapia psicológica. Y en los últimos años, estoy hablando de 5 años para acá, empecé a ver una confusión, yo le llamo una confusión feroz, en los jóvenes, en las niñas, en los niños, inclusive en padres de familia, que en la consulta acudían con un motivo terapéutico muy claro acerca de cómo ayudar a mi hija, cómo ayudar a mi hijo en esta confusión sexual que presenta. Esta confusión sexual que muchos jóvenes o niños presentan se va a manifestar de diferentes formas o con diferentes matices. Había papás que me decían, oye, fíjate que no sé cómo hablarle a mi hija acerca de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Otros papás me decían, fíjate que mi hijo me acaba de manifestar que tiene una orientación sexual diferente. Fíjate que mi hija reniega del hecho de ser mujer, no le gusta ser femenina.
y empecé a ver toda esta manifestación de confusión. Y a raíz de estos casos que yo empecé a observar, yo me di cuenta que más allá de que los papás presentaran un ataque en contra de una ideología o filosofía que sus hijos estaban teniendo, no sé, en el medio de amigos, en el medio social o en las escuelas, más que eso, yo me di cuenta que había una forma de blindar a las niñas y a los niños desde casa, hermana. Así es. Porque la palabra de Dios nos presenta que la mujer que viste de ropas dobles a sus hijos es una mujer que tiene sabiduría, que tiene entendimiento, y con ese entendimiento somos protectoras del propósito y de la identidad de nuestros hijos. Así es. Y yo, orando al Señor, le decía, ¿cómo? ¿Qué tenemos que hacer como hijos de Dios? ¿Qué tenemos que hacer en los hogares cristianos? Y existen pautas muy claras, hermana Lupita, que se pueden realizar desde casa. No digo que aquellos que están haciendo una lucha en el ámbito social no sea importante, es sumamente importante aquellos que la llevan a cabo desde un juzgado, desde el área legal, desde el área social, desde una asociación civil, pero sí creo que la principal protección se da en casa. Así es. Cuando papás y mamás saben cómo desarrollar y de manera temprana la identidad de sus hijos y de sus hijas. Así es. Entonces, este libro da pautas muy prácticas acerca de cómo desarrollar la identidad sexual de mi niña o de mi niño. Es un libro creado para niñas. Lo elaboré, lo escribí pensando en niñas. Pero cuando termino el libro me doy cuenta que muchas de las pautas que yo escribo, de los consejos que doy, pues también se aplican a los varones. Hay sus especificaciones que tendría yo que escribir un libro para varones, porque si hay especificaciones cuando se pretende diferenciar la masculinidad de la feminidad. Sí. Pero en general es un libro que tiene pautas que todos los papás pueden seguir con niños o con niñas. Sí. Es así como surge este libro, y definitivamente surge en el corazón de Dios. Así es. Y qué importante que en estos tiempos entendamos, papá, mamá, hermanos, hermanas, toda la familia, que no estamos en contra de alguna persona que quiere practicar una vida sexual distinta. No hay problemas al sexo biológico, a su sexualidad. Lo que estamos tratando es que hay criaturas que por influencias, por algunas situaciones, empiezan a creer cosas incorrectas, porque biológicamente pues solo hay dos sexos, ¿verdad? Varón y mujer. Así está decretado en la Biblia, y físicamente, biológicamente lo vemos. Es varón y mujer. Pero ya mentalmente, donde se desarrolla la identidad sexual y la verdadera identidad de una persona, pues ya es un problema emocional y mental. Por eso es muy importante, amados, amadas, que cuiden de sus niños pequeños. Hay mucha influencia en algunos medios, y eso hace que el niño se sienta alguna inquietud o se desorienta o trae ideas que le empiezan a sembrar hasta compañeritos de la escuela, y que realmente él no tiene ningún problema, absolutamente ninguno. Simplemente es influencia. Tenemos que cuidar eso, ayudarles a crecer de una manera sana, espíritu, alma y cuerpo consagrado al Señor en esos niños, en sus hijos, que es lo más valioso que tiene, pero además es lo más importante. Tus hijos, Dios no te va a demandar qué tanta ropa de marca, zapatos o cosas económicas le diste, y qué bueno que tengas para darle todo lo mejor, porque ese es el anhelo de un padre o una madre. Pero lo que anhela Dios es que le enseñes a temerlo a Él y que viva una vida gloriosa aquí en la tierra. Ahora, este libro no solo es para los niños o niñas, este libro es para los papás y mamás de los niños, porque te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo está tu identidad? Primero, ¿quién eres? ¿Te conoces realmente? ¿Sabes quién eres? ¿Cómo eres? Y si no sabes, como papá o mamá, ¿cómo vas a guiar de manera correcta a tus hijos? Es imposible que una persona que trae problemas de identidad pueda guiar a sus niños de manera correcta. Entonces, el libro lo vas a disfrutar, papá o mamá, muchísimo. Te va a ayudar a ti por si tienes alguna situación que tienes que ordenar o arreglar en tu mente y en tu corazón.
o alguna herida que traes de la infancia que haya provocado alguna distorsión en esa área, Dios te va a ayudar y te va a permitir a sanar y luego vas a guiar correctamente a tus hijos, porque no hay otra manera. Si tú tienes problemas de identidad, pues ¿qué le estás enseñando a tu hijo? Vas a decir, lo que él haga o quiera lo voy a dejar, pero Dios te va a demandar, porque Dios dice que los niños tienen que ser formados para Él. Te los da para que tú los instruyas en el temor y en el conocimiento de su palabra para que le vaya muy bien. ¿Y qué padre no quiere que sus hijos estén bien? Pues sería muy egoísta o una persona enferma mental que quisiera que sus hijos se dañen. Yo creo que todos queremos lo mejor. Así que vamos a otra pregunta que le quiero hacer a la licenciada Sara Franco. Ya vimos que va dirigido a, dice de niñas, pero la mayoría de los temas te van a servir para si tienes hijos. Yo creo que en la siguiente edición o el siguiente libro que ella saque va a ser enfocado a los dos, porque muchos de los consejos son correctos para niños y niñas y solo el área de la feminidad y masculinidad pues va a ser separada, pero te sirve mucho, seas padre o madre de niños, te va a servir y te va a servir para ti. Pero ¿qué temas abarca, licenciada? Nos gustaría mucho que nos compartiera eso. Creo que el libro es corto, es práctico de leer, pero sí abarca, yo creo que muchas problemáticas que yo he observado en la terapia. Desde cómo prevenir un abuso sexual, cuáles son esas prácticas que se desarrollan dentro de los hogares que se han constituido como prácticas entre paréntesis o entre comillas naturales, pero que si las analizamos de manera profunda constituyen prácticas anormales que luego ponen en riesgo a nuestros hijos. Uh-huh. En el libro vas a encontrar muchos ejemplos de entrevistas que yo he tenido con niñas y cómo las niñas manifiestan que ellas al naturalizar estas prácticas se enfrentaron a otros tipos de abuso sexual y no los reconocieron como tal. Cuando yo entrevisto a papás, los papás ni siquiera tenían conocimiento que estaban vulnerando a sus hijas o a sus hijos con estas prácticas. Hablo, por ejemplo, de la pornografía. Son temas fuertes, hermana, pero muchos papás van a consulta y me dicen, ¿cómo hablo acerca de la pornografía con mis hijos? Uh-huh. ¿Cómo constituyo en el hogar factores protectores para que mi hija no reciba del ambiente esta influencia tan negativa? Uh-huh. Hablamos de la hipersexualización, cómo muchas veces nosotros estamos adelantando el proceso natural de desarrollo sexual en nuestros hijos tan solo con permitir un tipo de vestido, de vestimenta, de conducta sexualizada, pláticas, preguntas tan comunes, ¿no? Que de repente le hacemos a una niña de 7, 8 años. ¿Tienes novio? Eso se le llama hipersexualización. Claro. Estamos adelantando el desarrollo de las niñas con prácticas que hemos normalizado desde la casa. A veces los papás dicen, es que en la escuela, es que la sociedad, es que las redes sociales, pero no estamos haciendo un análisis objetivo desde la educación y formación que se está dando en casa. Así. Otro tema también muy importante es cómo desarrollar un criterio propio en mi hija. Niñas que sean capaces de poner límites, niñas que sean capaces de decir no, niñas que no vayan por el mundo buscando la aprobación de la gente. Nosotros vemos como muchas veces una niña que ha nacido en un hogar cristiano tiene claras las pautas o principios o valores, pero al estar allá afuera en esta lucha de aceptación que todos nosotros vivimos a esa edad, porque recordemos que los niños y adolescentes buscan la aceptación social. Para ellos la autoestima está muy basada en la aceptación de amigos y de amigas. Entonces muchas veces no desarrollamos esa fuerza de personalidad, esa fuerza de criterio que debe desarrollar una niña para saber decir, este es mi principio de vida, este es mi valor de vida y yo no ando buscando adicción a la aprobación. Ahí explico de dónde viene la adicción de la aprobación de la mujer. Muchas veces, y lo hablamos claramente los psicólogos cristianos, porque existe mucha investigación al respecto. Y esta investigación apunta a que una mujer
que no ha desarrollado o no le ha sido revelada la paternidad de Dios, es una mujer que va a depender de la aprobación, de la relación con novios, de la relación con amigos, de tal manera que vemos en el libro cómo desarrollar esta parte de ser hija. Lo más importante, si tú quieres formar la identidad en tu hija, en tu niña, es que ella aprenda a amar a Dios y reconozca a Dios como una figura paterna. La niña que tiene esta relación paterna va a ser una persona con un criterio de pensamiento sólido, con principios de vida muy claros, y no va a andar buscando la aprobación ni va a entender que los vacíos se llenan en una relación sexual o se llenan en una relación, entre comillas, amorosa. Entonces hablamos de la identidad paterna que una niña debe desarrollar. Hablamos también, hermano, un tema muy importante es de las habilidades sociales. En la práctica terapéutica yo he visto cómo muchas niñas incurren o caen en conductas inapropiadas porque no han desarrollado habilidades sociales. ¿Cuántas niñas han desarrollado una baja autoestima o inseguridad porque han recibido bullying en el colegio y no saben los papás cómo actuar frente a estas prácticas? Ha estado también muy estudiado, muy investigada la correlación que existe entre el suicidio y la falta de habilidades sociales. En la práctica terapéutica tengo niñas que dicen: no sé tener amigos, no me siento aceptada, no me siento amada. Y cómo a veces esta falta de habilidades sociales lleva a una niña a tener contacto, el único contacto en redes sociales con amigos que no sabe ella con quién está tratando del otro lado. Entonces hay un grave riesgo en este sentido. Inclusive hay niñas que me dicen: oye, Sara, yo no tengo buena autoestima, yo no me siento bonita, yo no me siento inteligente, no tengo amigos. Y de repente por ahí llega una amiguita con mayor experiencia, negativamente hablando, y le empieza a hablar al oído y la hace sentir importante, y luego viene una desorientación sexual tan solo por no tener habilidades en la parte social, hermana. Es increíble, de verdad, la cantidad de niñas que han caído en una práctica homosexual, no por un asunto, como muchas veces dicen allá afuera, genético o biológico, que eso no existe, sino por una parte de no saber manejar las habilidades sociales y no tener buena autoestima. Niñas que me dicen: oye, Sara, es que yo soy tan esto, tan lo otro, ni siquiera lo quiero mencionar, ¿no? Con una baja autoestima tan por el suelo, y dicen: ¿sabes qué? Yo no creo que le voy a gustar a un varón. Yo no creo, yo no he tenido esa bendición de gustarle a un niño, y empiezan a incurrir en prácticas homosexuales. Niñas que han sufrido violencia sexual, abusos sexuales, y se confunden. Hay una experiencia traumática que va a confundir el estado emocional y el estado mental. Otra parte muy importante es que abarca muchos temas. Es un libro concreto, es un libro de 90 páginas, pero de verdad abarcamos muchos temas. Por ejemplo, un tema importante también, hermana, es la experiencia que ha tenido la niña con las figuras varoniles en su familia, abuelos o papás. ¿Cómo han sido estas figuras? Y hay un capítulo dedicado a la paternidad. ¿Cuál es la importancia del papá en esta formación de la identidad de mujer, de la identidad femenina? ¿Cómo fue tratada esa niña? Con amor, con ternura, con cuidado, pero también con disciplina, porque la sobreprotección también desarrolla inseguridad en las niñas. Entonces, damos consejos muy prácticos a mamá, pero también hacemos un apartado completo para papá. ¿Cómo debe de desarrollar el papá en casa? Que hasta dónde se inmiscuye en la disciplina, cómo puede hacer sentir a la niña amada, cómo puede favorecer esa autoestima. Hablamos también de la maternidad, hermana, algo que usted comentaba ahorita muy importante. ¿Cómo me voy a constituir como formadora de la identidad sexual de mi hija si yo misma no tengo una identidad sana? Entonces ahí hablamos de que las mamás necesitan enfrentar los gigantes, porque si no, ellas van a ser las que van a estar transmitiendo el complejo, la inseguridad o el trauma, porque ellas mismas nacieron en circunstancias o se desarrollaron en circunstancias de vida muy complejas. Entonces, una mujer que desde el trauma
forma, desde el trauma, educa, está transmitiendo el Así trauma, está transmitiendo la forma de pensar. Hablo de muchos ejemplos donde las niñas me han dicho, oye Sara, es que no está padre ser mujer, no está padre ser mujer porque las mujeres sufren mucho. Y yo me pongo a pensar si este concepto que las niñas han desarrollado, muchas de nosotras como adultas tenemos la responsabilidad. ¿Qué hemos hablado acerca del ser mujer? Si nosotros nos ponemos a pensar, hay todo un ambiente social que le grita a las próximas generaciones que las mujeres sufren, que las mujeres son violentadas, que las mujeres no tienen oportunidades, y esto por supuesto no es cierto, porque la palabra de Dios le concede a la mujer valor, importancia, un diseño particular, y por supuesto el Señor también nos ha llamado a gobernar, a fructificar, a ser personas importantes dentro del hogar y fuera del hogar. Entonces hablo de muchos, estoy tratando de resumir los temas más particulares o más importantes a mi punto de vista, pero sí hablamos de muchos temas, hermana. Hablamos de cómo influye, por ejemplo, el desarrollar a una niña correctamente en cuanto a la feminidad, hablando de la importancia de la imagen, del físico. A veces decimos, no, es que el físico no es importante, nada más es importante el intelecto, las emociones. No, nosotros debemos de ser mamás que también desarrollemos y entendamos que la parte de la imagen es muy importante en una niña. ¿Cuántas niñas se retraen, son tímidas, inseguras, vergonzosas y no cumplen su propósito? Y no cumplen su propósito porque se sienten mal físicamente. Y hemos hecho esto a un lado, cuando en realidad es importante entender que una niña en desarrollo debe de sentirse bien consigo misma en cuanto al cuerpo, en cuanto a su carita, su cabello, su forma de vestir. Hablo de la importancia de vestir a la moda, pero por supuesto con pudor, como lo explica la palabra. Hablo también la importancia de desarrollar la inteligencia, entender que nuestra hija se le van a abrir puertas, pero no solamente por tener una cara bonita, sino porque se ha desarrollado en talentos, en capacidades, en inteligencia, en valores, en principios, y esto al final de cuentas le abre puertas, pero también la mantienen en un lugar de influencia, en un lugar donde ella va a tomar decisiones, donde ella va a ser pieza clave de una organización, de una empresa, del mismo hogar, de la sociedad. Entonces hablamos de la inteligencia, el desarrollo de habilidades, de aptitudes, pero también hablamos de la parte de la imagen física. Entonces, yo creo que son temas de verdad muy pensados, hermana, muy analizados, porque yo al escribir este libro, yo estuve haciendo una evaluación de los casos que se presentaron en la consulta de desorientación sexual, de falta de identidad, y yo fui sacando como las causas principales, que un trauma de abuso sexual, que falta de seguridad en el físico, que falta de seguridad en los talentos, que falta de habilidades sociales, que el pertenecer a un ambiente donde abuela y mamá se quejan, no entienden esta parte de hablar vida en el hogar. Entonces, bueno, hablamos de todos esos temas. Un poquito más. Ok, sí, pues me da mucho gusto este libro, porque yo sé que a ti, mujer, y a ti, papá, porque si eres padre de niñas y aún, como te dije, papá de niños, lo necesitamos. Necesitamos, a lo mejor, no sé si en lo personal, pero sí lo necesitamos para ayudar a otras mujeres que son mamá, papá, varones, que necesitan el consejo correcto, sano. Recuerde, nosotros somos tripartitos. Nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo, y debemos cuidar estas 3 áreas en los niños, en las niñas, porque el área espiritual tiene que ver con su relación con Dios. Y si un papá o una mamá no le enseña al hijo a temer a Dios, a tener un temor reverente y respetuoso con Dios, sabiendo que es el Creador y que nosotros solamente somos sus criaturas, barro en sus manos, que estamos siendo formados de una manera impresionante y hermosa, pero los padres han sido puestos por Dios para cuidar de esas criaturas. Recuerde que el espíritu es para relacionarnos con Dios. El alma es con la que nos relacionamos con las demás personas y con nosotros mismos. Entonces esas criaturas necesitan
conocerse. Y tú, padre y madre, si tienes algún problema de identidad, pues no vas a poder formar a tus hijos de la manera correcta. Por eso el libro es primero para los papás y las mamás y después para que empieces a aplicar todo este cúmulo de experiencias, de sabiduría y conocimientos que el Señor le ha permitido a Sara Franco, una mujer que se dedica a aconsejar padres y madres constantemente. Por eso te digo, si quieres alguna cita con tiempo, porque sí, a veces 3, 4 semanas o más, se requiere que pidas tu cita. Pero, amados, y luego también que aprendan los niños a conocer su cuerpo de manera sana, sin esas enseñanzas que están siendo muy distorsionadas sobre el cuerpo, porque el cuerpo, aparte, aquellos que somos creyentes, pues es el templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlos. Es precioso nuestro cuerpo. Yo te lo he dicho en otros programas, el área sexual fue puesta por Dios para deleite de la pareja. Ese es el primer propósito que puso Dios tanto en el varón como en la mujer, que sea un deleite en el matrimonio y luego después la procreación de los hijos. Pero tienes que prepararte, papá y mamá, ya no son tiempos de vivir en la ignorancia. Y este libro te va a bendecir y va a bendecir a toda tu familia. Quiero hacer una reflexión sobre lo importante que es que un padre esté en el hogar. Ya lo hemos hablado, pero recalcarlo hoy de que, papá, tú eres el representante de Dios en el hogar. Cuando el padre está ausente, los niños y niñas no crecen con la seguridad y la confianza que cuando el papá está presente, porque él le da seguridad, le da confianza, le da identidad al niño y a la niña. Pero si no hay papá, la mujer difícilmente puede jugar ese rol de papá, de varón. Hacen cosas extraordinarias, mujeres, las felicito a aquellas que forman y educan a sus niños estando solas, pero no es el diseño porque requieren los niños de esa seguridad que un papá les da. Cuando el papá llega a casa, el niño se siente mucho mejor y no menosprecia el trabajo tan extraordinario que realiza la mujer, claro que no. Ese niño, esa niña saben que mamá se esfuerza mucho, pero el papá da esa confianza, da ese sentirse valioso, seguro. Si pasa algo, mi papá me va a cuidar, me va a proteger. Entonces es tan importante, varón, la figura paterna en el hogar sana, porque hay padres que están ahí, pero tienen muchos traumas, tienen heridas del alma que no han sanado, y lo que ya les decía la licenciada, pues que difícilmente puedes inculcar o enseñar o preparar a tus hijos de una manera sana si tú estás lastimado. Así que la consejería y el libro le sirven a todos, adultos, padres, aún si no eres papá o mamá, pero has tenido dificultades para relacionarte con las demás personas y batallas en socializar, este libro te va a servir. Este libro es para quienes específicamente. Es un libro pensado para mamás, Lupita. Es un libro pensado para quienes están a cargo de la formación en cuanto a principios, disciplina, valores. También las mamás se involucran en la parte académica. Y yo creo que generalmente la mamá es quien pasa mayor tiempo con los hijos, aunque ahorita vemos también mucha participación de los papás en cuanto a la educación y también pasar tiempo con los hijos de diversión y demás. Pero sí es un libro pensado para mamás en el sentido de que generalmente la identificación de una niña es con la figura materna. Esto es algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Aproximadamente a los 4 años, el niño, la niña, empiezan a tener una mayor conceptualización acerca de la identificación. Fíjese, Lupita, desde los 4 años, el niño empieza a diferenciar lo que es un cuerpo de mujer, el cuerpo de un hombre, y la identificación debe de darse con mamá. Por eso es importante que mamá esté saludable emocionalmente y mentalmente para transmitir adecuadamente esa identificación o para provocar, mejor dicho, esa identificación. Entonces pensamos en mamá para que mamá comprenda que todo lo que hace, todo lo que habla, todo lo que se desarrolla va a afectar positivamente o negativamente a su hija.
claro que como usted comenta, es un libro que si papá lo lee, le va a ayudar muchísimo. Claro. También es un libro dedicado a maestras, cuidadoras, tal vez tú eres una líder de célula, también sirves en tu iglesia en el área de educación con niñas, tal vez lidereas un grupo de jóvenes, y yo creo que esta va a ser una herramienta, repito, muy práctica, que no solamente te va a llevar a conocimiento, te va a dar realmente consejos. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hablar? ¿Qué puedo desarrollar en mí para impactar a mi hija, para impactar favorablemente a esa joven a la cual yo lidero? Y como usted comenta también, voy a ir un poquito más allá. Tal vez no soy líder, no soy mamá, pero sí detecto que mi propia identidad no es saludable. Y yo creo que también en ese sentido nos puede ayudar mucho. Hace poquito me comentaba una mamá, tuve la presentación del libro el sábado pasado, y una mamá me decía, oye Sara, ¿cuándo escribes el de niños? Es importante que escribas el de varones. Y como usted comenta, hermana, yo creo que es también muy funcional el libro para aquellas mamás que tienen varones. También va a ser muy funcional. Hay algunos elementos que no van a coincidir, pero solamente tú tendrías que cambiarlos o transformarlos para tus hijos. Por ejemplo, hay un capítulo donde hablo de la importancia de polarizar los sexos, la importancia de que mamá y papá no tengan miedo de hacer una polarización de sexos. En la actualidad yo veo en la consulta una disminución de la masculinidad y una alteración de la masculinidad en las mujeres. Wow. O sea, veo mujeres masculinas y hombres feminizados o afeminizados. Entonces, hablamos en un capítulo de la importancia de polarizar. No tengas miedo de marcar evidentemente y claramente cuál es el comportamiento que debe tener una mujer, cuál es el comportamiento que debe tener un hombre. Yo creo que esto es sumamente importante porque Dios sí establece diferencias también en la Biblia. Establece elementos que son para ambos hijos, pero también establece diferencias en la Biblia. Entonces, este es un tema y es un libro que le va a servir también a mamás de niños, evidentemente. Excelente, sí, yo estoy de acuerdo. Ya tuve la oportunidad de tener un acercamiento al libro y bueno, muchos de los temas te van a servir a ti, papá, por supuesto que sí. Y juntos, tomados de la mano, como esposos, como padres, como consejeros o maestros aún de sus hijos, porque pues los padres hacen muchas funciones dentro del hogar, va a ser precisamente que le enseñen a sus hijos cómo vivir su sexualidad de una manera sana, de una manera limpia, porque es preciosa la sexualidad cuando se ejerce dentro del matrimonio. Y ellos deben de estar conscientes que un día al crecer, pues van a ejercer ese derecho y esa bendición que Dios da, pero de una manera sana, sin ningún tipo de desviación o algo que les pueda dañar aún su cuerpo, porque ahora hasta se usan cosas que lastiman el cuerpo dentro de esa intimidad y no es válido. Tu cuerpo debe ser algo precioso que tienes que cuidar y usarlo de la manera correcta. Como cualquier ser humano, necesitamos tener una mentalidad sana sobre todas las áreas de nuestro ser. Y la sexualidad es preciosa para Dios, es bendita para Dios. Él la diseñó, primero te decía, como deleite del matrimonio, de la pareja, y después, pues para, de una manera correcta, guiar a los hijos en esa vida que van a tener cuando lleguen a la edad adulta. No pueden ejercer la sexualidad antes del matrimonio porque van a dañar, pero van a entrar en maldición, porque la palabra de Dios es muy clara que la relación íntima debe ser hasta el matrimonio, para que desde el momento en que ya se presenten delante de Dios para pedir su bendición, a partir de ahí disfrútense de una manera preciosa. Varón, mujer, arranca todos los prejuicios, y estos libros, este libro especialmente te va a ayudar a lo mejor a tratar algún área que en tu corazón o en tu alma, que es la mente, puede estar un poquito lastimada. Dios te va a ayudar, lo va a usar para bendecirte, pero sobre todo para que seas de bendición para tus hijos. Eso es maravilloso. Y bueno, pues seguimos aquí preguntándole a Sara, ¿por qué nos habla un poquito de la experiencia de su trabajo como psicóloga? No diciendo las instituciones, sí, pero ¿qué experiencias tuvo que la llevaron a la creación y formación de este libro, pero que trae muchos años de experiencia, que la gente vea que es una mujer muy joven, pero que ha tenido una experiencia poderosa que la fue capacitando para lo que hace ahora? Sí, trabajo como terapeuta en un centro de psicología desde los 24 años de edad, Lupita.
Qué Y a bueno. la par también estuve trabajando muchísimos años en gobierno del estado, específicamente en fiscalía. En esa área tuve la oportunidad de trabajar con muchos jóvenes y jovencitas que se encontraban en conflicto con la ley. Y tuve la oportunidad de trabajar con albergues, con asociaciones civiles, con centros de rehabilitación. Y en esa área donde contemplas la necesidad muy evidente, muy clara de la manifestación de los hijos de Dios, ahí me entrevisté con muchos niños y muchas niñas carentes de dirección, carentes del amor de un padre, de una madre que les guiara. Y en esa área pude orar con todas mis entrañas y mi corazón, clamando al Señor por esos jóvenes que son tan talentosos, que tienen tanta capacidad y aptitudes y a veces se desvían y terminan en un centro de reclusión, terminan en un centro de rehabilitación, y no debiera de ser así. El objetivo, el propósito de Dios es que todos seamos prosperados. Dice la palabra que Él preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Y al observar estos jóvenes, yo me preguntaba de qué sería capaz este joven o esta joven si hubiera crecido en un ambiente cristiano, qué talentos, qué habilidades habría de desarrollar, pero desafortunadamente no fue así. Gracias a Dios que en estos lugares hay hombres y mujeres que se constituyen como mentores, que se constituyen amigos, que se constituyen hermanos, y que muchas veces toman el papel de una paternidad o una maternidad sin ser biológica, sino espiritual. Y gracias a Dios que nos permite constituirnos en esos mentores, esos líderes que podemos ayudar a muchas jovencitas o niños o jóvenes. Por eso yo comentaba en el bloque anterior de la importancia de asumir todos nosotros como hijos de Dios, adultos, maduros, esta participación de educar a nuestros hijos de una manera consciente, de una manera motivada e intencional. Yo creo que ya como iglesia estamos en un nivel en el que debemos de tomarnos muy en serio la formación de la identidad, y que esto sea temprano. A veces dejamos pasar el tiempo y queremos corregir el error y enderezar los caminos en una vida adulta. Y yo no digo que no sea bueno, es bueno a la edad que tengamos, sea siendo ancianos y adultos, seamos adultos, es importante, siempre hay oportunidad. Pero qué padre que nos tomemos como iglesia de una manera consciente e intencional la necesidad y la responsabilidad que tenemos como iglesia de formar estas generaciones de una manera sana. Y por supuesto, el área sexual es un área a la que le huimos. Le huyen los padres, le huyen los hermanos, le huye a veces el liderazgo en la iglesia, y es donde el joven o la joven o los niños quedan a expensas o quedan expuestos a la influencia escolar o a la influencia de amigos o a la influencia de la moda, porque no hemos sido conscientes en este desarrollo. Entonces, pues yo estoy muy, muy feliz que el Señor me haya permitido escribir de esto. Claro. Y sí, la experiencia que hemos tenido con el manejo adolescente es vasta, es amplia, y me ha permitido el Señor, gracias a Dios, ver pues algunas necesidades propias de esa etapa de la vida. En la oscuridad, la fe es la luz. En este programa sembramos la cruz, las palabras sagradas, nuestra guía, sembrando vida día tras día. Uniendo las almas en un solo orar, con el amor divino podemos sanar. Semillas de esperanza vamos a regar en la tierra